Hola, muy buenas. Mi nombre es Fabricio Aguirre Ruiz y voy a empezar a disertar el tema de embarazo ectópico. Mi persona va a comenzar a disertar el primer punto que es introducción. El embarazo ectópico, pues es un tipo de embarazo que se produce cuando el óvulo fecundado se implanta fuera del útero, generalmente a nivel de las trompas de falopio, lo cual hace que sea un embarazo que no es viable. En raras ocasiones también se puede implantar a nivel del ovario, a nivel del abdomen, a nivel del cuello uterino. El embarazo ectópico se produce una serie de características, como son el sangrado genital, el dolor abdominal intenso, incluso puede producir situaciones clínicas graves para la mujer que lo tiene. Por eso el diagnóstico de un embarazo ectópico obliga a establecer un tratamiento de manera inmediata. Los síntomas que se puede presentar una mujer en embarazo ectópico son muy variables y van a depender del tiempo de la evolución del embarazo. La mujer con este tipo de embarazo va a experimentar los mismos síntomas que una mujer normal embarazada, como es el retraso de periodo, náuseas, vómitos o una tensión mamaria. Sin embargo, también en el embarazo ectópico puede aparecer otros síntomas, como es el sangrado genital o el dolor abdominal, pero no hay que olvidar que estos síntomas, como el sangrado y el dolor abdominal, pueden aparecer también en lo que es un embarazo normal, es decir, un embarazo dentro del útero. Eh, sin, em- si el embarazo está fuera del útero, es decir, el embarazo ectópico sigue evolucionando, es decir, sigue creciendo, se produce una ruptura de las trompas de falopio, una hemorragia hacia adentro de la cavidad abdominal, lo cual hace que estos síntomas pueden empeorar, apareciendo un dolor intenso y brusco en la zona baja del abdomen, una disminución de la tensión arterial, una sensación de pérdida de conocimiento e incluso un desmayo. Bueno, continuando con la explicación, voy a pasar a lo que es el punto número 2, que es el problema. Bueno, el embarazo ectópico ha ido evolucionando hacia el desarrollo de técnicas cada vez menos invasivas y de menos costo. Esto con el objetivo de mejorar la morbilidad que conllevan los procedimientos invasivos, principalmente en cuanto a fertilidad y desarrollo de embarazos ectópicos subsecuentes. El manejo del médico con metotrexato ha mostrado buenas tasas de éxito en los pacientes bien seleccionados y sus diferentes protocolos de uso han sido objeto de estudios que comparan la eficacia de cada uno de estos. Bueno, mi nombre es Carla Durán y voy a hablar sobre los tipos de embarazos ectópicos. Los tipos de embarazos ectópicos se clasifican en función de la ubicación en la que se va a implantar el embrión. La localización más frecuente es la trompa de falopio, debido a que el embrión realiza este trayecto en su camino al útero. Los tipos de embarazos ectópicos que existen son el embarazo ectópico tubárico o ampular, que va a ser donde el embrión se anida en las trompas de falopio y este puede llegar a producir una inflamación y también una obstrucción tubárica. El embarazo ectópico ísmico va a ser la implantación que tiene lugar en el istmo al final de las trompas de falopio. También tenemos el embarazo ectópico ovárico, que es donde el embrión se implanta en el ovario y este puede llegar a confundirse con un quiste. También está el embarazo ectópico cervical, que es la anidación que va a tener lugar en en el cuello uterino o también en el cervix. El ectópico abdominal va a hacer que el embrión se implante dentro de la cavidad peritoneal, aunque este es muy poco frecuente que llegue a suceder. También está el embarazo ectópico intramural, que este se localiza en el miometrio, que es la capa muscular interna del útero y es el tipo de embarazo ectópico más raro de todos. También existe la posibilidad de que se produzca un embarazo ectópico heterotópico, que en este caso es que al mismo tiempo hay un embarazo normal y también se encuentra un embarazo extrauterino. Causas. La causa de este tipo de embarazo es el bloqueo o el retraso del trayecto del óvulo fecundado a través de las trompas de falopio.
Existen una serie de factores que pueden influir y aumentar el riesgo de padecer, y entre ellos están la endometriosis, los defectos congénitos en las trompas de falopio, la edad materna mayor a 35 años, tener un embarazo ectópico previo, también el tabaquismo, también está la cirugía de reversión de ligaduras de trompa, la cirugía pélvica o abdominal previa, la reproducción asistida y la salpingitis. Bueno, mi nombre es Eric Romero y voy a explicar un poco sobre lo que es la fisiopatología del embarazo ectópico. Ok. Desde un principio, la unión junto del espermatozoide con el óvulo, estos van a llegar a lo que es el cigoto. Normalmente el cigoto, después de la fecundación del espermatozoide con el óvulo, tienen que recorrer todo el camino desde las trompas de falopio hasta llegar a la cavidad uterina, en este caso las paredes endometriales. Cuando ocurre la implantación en esas paredes endometriales es lo normal, pero el caso contrario, una causa de alguna cirugía anterior o tal vez el consumo de algunos medicamentos hormonales, este cigoto, el pequeño cigoto, no va a llegar a implantarse en las paredes uterinas, sino va a llegar a implantarse en las trompas de falopio o en cualquier otro lugar que no sea en las paredes endometriales del útero, así causando un embarazo ectópico. Ok, ya, al cabo del tiempo, si este cigoto sigue creciendo, se formaría un embrión al cabo del tiempo de unas 6 semanas o unas 16 semanas. Este embrión va a seguir creciendo y la estructura que la tiene alrededor del embrión se va a romper y así provocando un sangrado intrauterino. Al paso de un sangrado intrauterino, esto lo que ocurriría sería un shock hemorrágico y así causando la muerte. Muy buenas. Yo voy a exponer acerca de lo que va a ser la fisiopatología del embarazo ectópico. Y bueno, voy a comenzar. El embarazo ectópico o también llamado embarazo extraembrionario afecta al 2% de las mujeres embarazadas y causa el 9% de las muertes maternas relacionadas con él. En general, en los casos del embrión, mueren hacia ya el segundo mes y puede provocar una hemorragia grave a lo que va a ser a la madre y posteriormente la muerte de ella. Los blastocitos anómalos son comunes y es posible que la mayoría de los blastocitos no haya manifestado señales de embarazo, por lo que su trofoblasto era inferior a lo que va a ser el cuerpo lúteo y podría no haber subsistido. Y el embarazo ya habría pasado desapercibido. Estos embriones ya serían, como por decir, ya serían abortados ya en el segundo mes, en la segunda menstruación de la mujer. Pero en algunos casos los trofoblastos se desarrollan y forman membranas placentarias, aun cuando haya poco o nulo tejido embrionario. Esta estructura recibe el nombre de mola dilatidiforme. Estas molas segregan lo que va a ser altos niveles de gonadotropina coriónica humana. Incluso puede producir lo que va a ser tumores benignos o ya sean tumores malignos, que a esto ya se lo va a denominar mola invasiva, mola invasiva, o también llamado coriocarcinoma. También hay que recalcar que el citotrofoblasto produce varias hormonas, unas de ellas de lo que va a ser la gonadotropina coriónica humana, y que al final de la segunda semana las cantidades de estas son suficientes como para ser detectadas en los radioinmunoensayos, que son los métodos que actualmente se utilizan para las pruebas de embarazo. Ahora,
En lo que va a ser el embarazo ectópico es la principal causa de muerte, es la principal causa de lo que va a ser la muerte materna por hemorragia interna, pero solamente en el primer trimestre. Y uno de los factores de riesgo, o los factores de riesgo más importantes de lo que va a ser el embarazo ectópico, una de ellas va a ser la cirugía y las enfermedades pélvicas inflamatorias. En lo que va a ser la cirugía va a ser representada con el 55% y va a ser cirugía como el colocado del DIU, la endometriosis y por último tenemos otra que va a ser lo que va a ser el tabaquismo. Y lo que va a ser las enfermedades pélvicas inflamatorias van a ser representadas con un 67%. En lo que va a ser la clínica va a estar representada por una tríada. Esa tríada es un dolor intenso, agudo, que va a ser en la región pélvica. Es una de la tríada. El siguiente sería la amenorrea, que es ausencia de menstruación. Y por último tenemos lo que va a ser el signo de Frankel, que un signo de Frankel positivo es dolor a la movilización del cuello. Ahora, en el tema de los laboratorios podríamos pedir lo que va a ser un hemograma y algo más preciso podríamos pedir una ecografía transvaginal. Bueno, eso sería todo. Hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es Auri Butrón. Me voy a encargar de presentar los signos y síntomas del embarazo ectópico. Pueden incluir ausencia del periodo menstrual, sensibilidad o molestias en las mamas, náuseas, vómitos, fatiga o incremento de la frecuencia de micción al orinar. Los primeros signos de advertencia del embarazo ectópico suelen ser el dolor o el sangrado vaginal. Puede haber dolor en la pelvis, el abdomen o incluso en los hombros o el cuello. El dolor puede ser de leve a sordo, intenso y agudo. Se puede sentir de un solo lado en la pelvis o en la pelvis en conjunto. Cualquiera de estos síntomas también pueden aparecer en el embarazo ectópico, que son los siguientes. Serían manchas vaginales o pérdidas vaginales, mareos o desmayos, hipotensión y dolor en la zona pélvica, lumbar. Diagnóstico. El diagnóstico se realiza por una subunidad beta cuantitativa de la gonadotropina cariónica humana, que se le conoce como beta-HCG. También una ecografía pelviana y a veces la paroscopía. El embarazo ectópico debe sospecharse en cualquier mujer en edad reproductiva con dolor pelviano, sangrado vaginal o síncope inexplicable o shock hemorrágico. Más allá de los antecedentes sexuales, anticonceptivos o menstruales, los hallazgos del examen físicos no son sensibles ni específicos. También un embarazo ectópico roto es una emergencia quirúrgica porque causa hemorragia interna y riesgo de muerte. El diagnóstico rápido es esencial. El primer paso a realizar es sacar una prueba de embarazo que tiene una sensibilidad del 99%. Si la orina es negativa por la subunidad beta-HCG y los hallazgos clínicos no sugieren embarazo ectópico, no necesita más evaluación, a menos que los síntomas recurran o empeoren. Si la orina es positiva para la subunidad beta-HCG o los hallazgos clínicos sugieren un embarazo ectópico, están indicadas la evaluación cuantitativa sérica del beta-HCG y una ecografía pelviana. Si la beta-HCG sérica cuantitativa es menor a 5 mLU,
queda excluido del embarazo ectópico. Si la ecografía detecta un saco gestacional intrauterino, el embarazo ectópico es extremadamente probable, excepto en mujeres que han usado técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, los embarazos ectópicos en los cuerpos uterinos o intraabdominales pueden parecer intrauterinos. Los hallazgos ecográficos que sugieren un embarazo ectópico incluyen masas complejas, especialmente en la zona de los anexos y líquido libre en el fondo del saco. Si la beta-HCG sérica está por encima de los niveles normales, la ecografía debe detectar un saco gestacional en pacientes con un embarazo intrauterino. En general, este nivel es de alrededor 2000 mLu. Si los niveles de beta-HCG están por encima de la zona discriminatoria y no se detecta un saco gestacional uterino, el embarazo ectópico es probable. El uso de ecografía transvaginal y Doppler color puede mejorar las tasas de detección. Si los niveles de la beta-HCG están por encima de la zona discriminatoria y la ecografía no muestra datos significantes, los pacientes pueden tener un embarazo intrauterino temprano o uno ectópico. Si la evaluación clínica sugiere un embarazo ectópico, puede necesitarse una laparoscopía diagnóstica para confirmación. Si el embarazo parece improbable y el paciente está estable, los niveles séricos del beta-HCG pueden medirse en forma seriada en el consultorio y de forma ambulatoria. En general, los niveles se duplican cada 1,4 o 2,1 días. Durante los primeros 41 días en los embarazos ectópicos, en los abortos, los niveles pueden ser más bajos que lo esperado por la edad gestacional y en general no se duplican tan rápidamente. Si los niveles del beta-HCG no aumentan según lo esperado o si disminuyen, debe reconsiderarse los diagnósticos de aborto espontáneo y embarazo ectópico. Bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, mi nombre es Lisbeth Soraya Alcoba Miranda y voy a hablar acerca de lo que es el tratamiento del embarazo ectópico. El tratamiento del embarazo ectópico tenemos lo que es la extirpación quirúrgica en general, también tenemos lo que es metotrexato, que es para los embarazos ectópicos más pequeños y que no estén rotos. Se dice que los pacientes homodinámicamente estables requieren de una laparotomía inmediata y de un tratamiento shock hemorrágico. Y para pacientes estables el tratamiento en general es la cirugía laparoscópica. A veces se requiere de una laparotomía y si es posible se realiza una salpigotomía. En general con electrocauterio o dispositivos ultrasónicos de alta frecuencia para conservar la trompa, ¿no? Y se evacúan los productos de la concepción. Ahora hablando un poco sobre lo que es la salpingectomía, está indicada en cualquiera de estos casos que voy a ir mencionando, como por ejemplo en el embarazo ectópico roto, en la trompa uterina que ya haya sido reconstruida, también en la hemorragia continua de la salpigotomía y para no planear tener hijos, también cuando el embarazo ectópico presenta una falla de procedimientos de esterilización previo. También cuando el embarazo ectópico está en el segmento distal del ciego, en mujeres que han tenido ya una salpingectomía previa. Y también hablando de este tratamiento, solo la porción irreversible dañada de la trompa se extirpa, ¿no? Lo que maximiza la posibilidad de que una trompa se repare en un futuro para restablecer la fertilidad, ¿no? Y las trompas pueden repararse como también no. Después de un embarazo, el cuerno uterino, la trompa y el ovario implicados en general pueden salvarse, pero a veces
A veces la reparación es imposible y la torna necesaria sería la histerectomía. Hablando un poco sobre el medicamento de metotrexato, este medicamento detiene el crecimiento celular y se disuelve las células existentes, ¿no? Este medicamento se administra con una inyección. Es muy importante que el diagnóstico del embarazo ectópico sea seguro antes de que se haga este tratamiento de metotrexato. Gracias. En conclusión al tema, el embarazo ectópico sigue siendo la principal causa de mortalidad durante el embarazo. El diagnóstico temprano permite que el manejo médico pueda considerarse como una opción de tratamiento. En casos bien seleccionados, el manejo con metotrexato ofrece altas tasas de éxito. Permite un manejo ambulatorio de más bajo costo con menos morbilidad. Se recomienda cirugía a mujeres unilíparas e infértiles. Los protocolos utilizados actualmente de una dosis y de 2 dosis muestran rangos de eficacia similares en cuanto a tiempo de resolución. Sin embargo, los estudios apoyan el uso del protocolo de 2 dosis como el manejo médico primario, aunque se recomiendan estudios mejores diseñados que confirmen lo postulado.